El camino del Nahual. Siempre he sido un hombre de razón, de esos que necesitan ver para creer, pero hay noches, como la de hoy, en las que incluso los escépticos como yo desean no haber visto nunca. Mi nombre es Ernesto Velázquez, y soy un conductor de camión en las vastas y a menudo misteriosas carreteras de Chiapas. Esta noche, mi ruta me lleva por un camino antiguo, uno que atraviesa el corazón de la selva y es conocido por más que solo su belleza natural. Las historias de nahuales rondando estos caminos son tan antiguas como las montañas. Nunca les di mucha importancia, hasta ahora. Comienza una noche sin luna, con solo las estrellas y mis faros iluminando el camino. A medida que avanzo, el viento trae consigo un silbido, uno que parece llevar un nombre, el mío. Ernesto, susurra, tan claro como el río que corre paralelo a la carretera. Intento concentrarme en la conducción, decirme que es solo el viento jugando trucos, pero luego lo veo. Delante de mí, al borde de la carretera, se erige una figura imponente, demasiado grande para ser humana, con los ojos que reflejan la luz de mis faros como los de un animal. Freno de golpe, el corazón me late en el pecho mientras la criatura me observa. Es un nahual, no tengo dudas, la leyenda hecha carne y sangre. Con una mezcla de miedo y fascinación, bajo la ventana un poco, suficiente para escuchar mejor ese silbido que ahora parece formar palabras. Ernesto, regresa, dice la criatura. Su voz es un eco de muchas otras, algunas humanas, otras no tanto. Por un instante pienso en arrancar y huir, pero algo sobre su presencia me mantiene en lugar. Es como si el nahual tuviera algo importante que decirme, algo que necesito escuchar. ¿Qué quieres de mí?, logro decir. La voz me tiembla más de lo que quisiera admitir. Protege, cuida, respeta, responde el nahual, cada palabra acompañada de un suspiro del viento. Luego, tan súbitamente como apareció, la figura se disuelve en la neblina nocturna, dejándome solo con el sonido de mi respiración agitada y el latir salvaje de mi corazón. Permanezco inmóvil, intentando procesar lo ocurrido. ¿Fue una advertencia? ¿Un mensaje? No lo sé, pero algo dentro de mí ha cambiado. Arranco el camión y continúo mi camino, pero la sensación de ser observado no me abandona. En cada sombra veo movimientos, en cada ruido del bosque, un mensaje. Finalmente, llego a mi destino al amanecer, el sol comenzando a iluminar la selva con una luz que parece disipar todos los miedos de la noche. Pero el encuentro de esta noche permanece conmigo. No sé si volveré a ver al nahual, pero una cosa sí sé. Las carreteras de Chiapas guardan secretos que los hombres como yo, por más escépticos que seamos, haríamos bien en respetar. Así termina mi relato, uno que compartiré con mis hijos, no como una advertencia para infundir temor, sino como un recordatorio de que algunas cosas en este mundo, especialmente en las antiguas tierras de Chiapas, merecen nuestro respeto y consideración, más allá de nuestra capacidad de entender. La presencia. Mi nombre es Santiago Reyes, y aunque nací y crecí en la concreta selva de la Ciudad de México, ahora me encuentro rodeado por las místicas montañas de Oaxaca. La vida aquí es más tranquila, pero a veces, en la oscuridad, la tranquilidad se transforma en un susurro de antiguos secretos y advertencias. Esta noche, mientras mi camión serpentea por las curvas cerradas de las montañas, el aire se espesa con una sensación que me hace estremecer. He escuchado historias de nahuales, seres que cambian de forma, espíritus de la naturaleza que caminan en la frontera entre la realidad y el mito. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños o para entretener a los turistas. Hasta ahora, comenzó como un movimiento en la periferia de mi visión. Algo grande que se movía con una agilidad que desafiaba su tamaño, deslizándose entre los árboles como si fuera parte de la sombra misma. Pensé que mis ojos me estaban engañando, producto del cansancio y las largas horas al volante. Pero luego, cuando las sombras se alargaron y la luna se ocultó detrás de una nube, lo vi claramente.
Una figura oscura, casi humana, que cambiaba su forma mientras corría. Al principio, parecía un gran coyote, pero en un parpadeo, se erguía sobre dos patas, convirtiéndose en algo que recordaba vagamente la forma de un hombre, pero con la espalda arqueada y los ojos brillantes como brasas. Cada vez que mis faros intentaban capturarlo, se desvanecía entre los árboles, solo para reaparecer momentos después desde un ángulo diferente. El miedo comenzó a apoderarse de mí, un miedo primitivo, visceral. No era solo el hecho de que algo me estaba siguiendo, sino la manera en que parecía jugar conmigo, como si me estuviera cazando. Mis pensamientos racionalistas luchaban por encontrar una explicación lógica, pero cada vez que la criatura cambiaba de forma bajo la luz de la luna, todas mis teorías se desmoronaban. Decidí que tenía que escapar, que no podía permitirme ser acorralado en estas carreteras solitarias. Aceleré. El motor rugió en respuesta, y por un momento creí que podría dejar atrás a la criatura. Sin embargo, con cada curva que tomaba, con cada mirada rápida al espejo retrovisor, la presencia se mantenía, implacable y enigmática. En un acto desesperado paré el camión en medio de la carretera. Tomé una linterna y salí, decidido a enfrentar lo que fuera que me estaba acosando. «Muestra tu verdadero rostro», grité hacia la oscuridad, mi voz resonando entre los árboles. Por un momento, todo estuvo silencioso. Luego, de entre la bruma, surgió la criatura, esta vez claramente en forma humana, aunque sus rasgos eran imposibles de discernir completamente. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, tratando de mantener firme mi voz. La criatura se acercó y en un susurro que parecía llevar el frío del viento de la montaña, respondió: «Aprender». Fue entonces cuando comprendí. Oaxaca no solo había cambiado mi entorno, sino también mi percepción. Aquella noche, no solo enfrenté a un nahual, me enfrenté a mis propios límites, a la delgada línea entre mi mundo y el que se oculta en sombras. Aprendí que algunas presencias no buscan dañar, sino enseñar. Aún así, cada vez que conduzco de noche, siento sus ojos sobre mí, recordándome que el mundo es más vasto y misterioso de lo que jamás imaginé. Ojos en la niebla. Mi nombre es Felipe Cortés, y siempre he sentido una atracción hacia lo desconocido, una curiosidad insaciable que me fue inculcada por las historias de mi abuela sobre seres ocultos en la niebla de Puebla. Nunca imaginé que esas historias de mi infancia se manifestarían en mi realidad de manera tan vívida y aterradora como lo hicieron esa noche. Estaba en una ruta rutinaria a través de las montañas, el tipo de viaje que he hecho incontables veces, pero nunca bajo un manto de niebla tan espeso como el de esa noche. La carretera apenas visible frente a mí me obligaba a reducir la velocidad y a prestar atención a cualquier sombra o movimiento. Pero lo que encontré fue algo que ningún faro podría iluminar completamente. De repente, los bordes de la carretera comenzaron a difuminarse y la niebla se espesó hasta el punto de parecer sólida. Fue entonces cuando los vi. Dos ojos brillantes, suspendidos en la niebla, mirándome fijamente desde la oscuridad. Instintivamente, frené, mi corazón latiendo con fuerza. Los ojos parecían flotar, desafiando toda lógica, moviéndose con una inteligencia y propósito que helaba la sangre. Recuperando algo de valor, bajé la ventana lentamente, el aire frío de la montaña mezclándose con el cálido de la cabina. «¿Quién está ahí?», intenté preguntar, mi voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz y los ojos que continuaban observándome, inmóviles. Decidí continuar, intentando convencerme de que solo eran efectos de la niebla, o tal vez algún animal salvaje. Pero a medida que avanzaba, los ojos me seguían, siempre al mismo nivel, siempre observando. No había ruido, no había movimiento, solo esos ojos que parecían perforar mi alma. La tensión creció hasta que no pude más. Detuve el camión en medio de la carretera, agarré mi linterna y salí. La niebla envolvía todo, creando un mundo en blanco donde solo los ojos eran visibles.
Apunté la linterna hacia ellos y por un segundo vi la silueta de lo que parecía un enorme lobo, pero con la postura de un humano. Parpadeé, y justo así, desapareció. El miedo se apoderó de mí, un miedo primordial, a lo desconocido, a lo que las historias de mi abuela intentaron advertirme. Corrí de regreso al camión, arranqué el motor y conduje como nunca antes lo había hecho. No me detuve hasta llegar a la luz de las primeras casas al borde de la carretera, donde la niebla finalmente comenzó a disiparse. Pasaron días antes de que pudiera dormir bien, y aunque intenté convencerme de que había sido mi imaginación, una parte de mí sabía que había sido real. Había encontrado algo en esa niebla, algo antiguo y misterioso, tal como las leyendas lo describían. Desde entonces, cada vez que la niebla comienza a formarse sobre la carretera, siento un escalofrío, recordando esos ojos que, estoy seguro, me estarán esperando de nuevo en la densa bruma de las montañas de Puebla. Quizás para mostrarme más, o quizás para llevarme con ellos a un mundo que aún no estoy listo para entender. La sombra del árbol. Soy Raúl Jiménez, y toda mi vida he estado al volante de un camión, siguiendo el mismo camino que mi padre y mi abuelo antes que yo. Nunca fui hombre de creer en cuentos viejos o supersticiones, pero lo que me sucedió en mi última entrega antes de la jubilación me hizo replantear todo lo que pensaba saber sobre la realidad. Era una noche tranquila en Jalisco, la ruta que había recorrido innumerables veces a lo largo de los años. Pero esta vez, algo era diferente. Tal vez era la emoción de saber que sería mi último viaje largo, o tal vez algo en el aire que olía a tierra mojada y a misterios antiguos. Conducía a lo largo de un tramo solitario, cuando vi un enorme árbol al borde de la carretera, cuya sombra se proyectaba ominosamente bajo la luz de la luna. Aunque había pasado por ahí muchas veces, nunca lo había notado realmente. Decidí parar para estirar las piernas y tomar un respiro bajo sus ramas gigantescas. Al acercarme al árbol, sentí una brisa fría que no parecía natural, considerando la estación. El viento traía un susurro, una voz que parecía llamar mi nombre, Raúl. Miré alrededor, buscando una fuente lógica para el sonido, pero no había nadie a la vista. Solo el árbol y yo. De repente una sombra se movió en el rincón de mi ojo. Al girar, vi la figura de un hombre alto, de pie justo en el límite donde la luz de la luna tocaba la oscuridad. Pero mientras lo observaba, su forma pareció cambiar, estirándose y encogiéndose como si no estuviera completamente atado a las leyes del mundo físico. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y cada instinto me decía que corriera, pero mis pies no se movían. La figura se acercó, y pude ver que sus ojos brillaban con un fulgor animal. Raúl Jiménez, dijo con una voz que tenía ecos de hojas susurrantes. Tu familia ha caminado estas tierras durante generaciones, pero nunca han comprendido completamente lo que ellas guardan. Tú debes ver, debes entender antes de dejar este camino. No supe qué responder. ¿Cómo podría este ser saber tanto sobre mí? ¿Qué quieres de mí? Logré decir finalmente. Respeta estas tierras, como tus ancestros debieron hacerlo. Protege el legado, no solo el de tu familia, sino también el de aquellos que caminaron aquí antes que cualquier camión recorriera estas carreteras. La figura se desvaneció tan repentinamente como había aparecido, dejándome solo con la brisa fría y el murmullo de las hojas. Regresé a mi camión, pero no pude dejar de mirar por el retrovisor, esperando ver la figura o el árbol una vez más. Pero no había nada, solo la carretera vacía y la noche. Desde entonces mi visión del mundo ha cambiado. Ya no soy el mismo hombre escéptico que era antes de esa noche. Ahora, mientras me preparo para dejar la carretera y pasar más tiempo en casa, siento una profunda conexión con estas tierras. Una responsabilidad que nunca antes había considerado. No sé si lo que vi fue un nahual, un espíritu, o simplemente un sueño provocado por la fatiga del camino. Pero lo que sí sé es que las historias que ignoré durante años ahora resuenan con una verdad que no puedo negar.
Estas tierras hablan y finalmente, estoy listo para escuchar.